Hola, hola, muy buenas noches. Baisha Papeimen, Baisha Papen de Pujaremi. Hoy quiero invitarlos a poner los ojos en el norte del Chaco paraguayo, en el Parque Nacional Médanos del Chaco, a unos 720 kilómetros de Asunción. ¿Por qué los invito a irnos tan lejos? Bueno, el Parque Nacional Médanos del Chaco no está tan lejos. Hace poco estuvo Tirica con nosotros, lo sentimos como parte de nuestra familia y él es un animal que forma parte de esta biodiversidad allá en el norte del Chaco, y su hábitat natural, así como del guanaco, estaría en peligro por el proyecto de modificación que ha aprobado la Cámara de Diputados y que permitiría cambiar a través de este proyecto de ley el manejo de esta área protegida, de proteger esta área protegida, de proteger este parque nacional de las exploraciones y búsqueda de petróleo o gas en la zona del Chaco. Este es el tema que te planteamos esta noche. Y esta biodiversidad que tenemos que proteger no solo tiene que ver con las especies animales o vegetales, también tiene que ver con la comunidad ayoreo, que en forma voluntaria sigue viviendo aislada y es de esa zona. También tiene que ver con el acuífero Urendá de agua dulce, el único que hay en el Chaco paraguayo. Este es el tema que te planteamos esta noche en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y para conocer la situación actual y el futuro del Parque Nacional Médanos del Chaco, estamos en comunicación con el director general de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, el señor Rafael Sosa, a quien agradecemos esta comunicación. Señor Sosa, gracias por atendernos. Buenas tardes, María Cristina. Mi saludo para vos, la audiencia, y siempre un placer también estar con ustedes. Bueno, lamentablemente el tema por el que le llamamos no es tan placentero, pero necesitábamos tener un poco la versión del Ministerio del Ambiente sobre este parque. Ya hay un proyecto de ley que va a autorizar, y si el Senado lo apruebe, a que se deroguen algunos artículos de la ley que en este momento protege de alguna manera el Parque Nacional Médanos del Chaco de cualquier exploración nueva que pueda haber de hidrocarburos en esta área silvestre. ¿Cuál es la situación o la versión que tiene el MADES respecto a este tema, ingeniero? Bueno, María Cristina, te comento un poco también los antecedentes, ¿verdad? Si bien esa área fue pasando por varios decretos para finalmente estar la ley vigente actualmente, que como bien dijiste prohíbe toda prospección, exploración y de yacimiento petrolífero o gas, ¿verdad? La postura nuestra es y creo que coincidimos todos, es un sistema de biodiversidad sumamente frágil, y más todavía considerando que todas las prospecciones, o sea, todos los permisos de prospecciones están otorgados también fuera del parque. O sea, con esto estoy diciendo que todos esos trabajos se podrían hacer fuera del área del parque, no exclusivamente dentro, por lo que ya estoy señalando. Lógicamente nuestro dictamen técnico también fue en ese mismo sentido. Nosotros recomendamos que no se cambie, pero también tenemos que tener en cuenta que eso pasa por el Poder Legislativo, ¿verdad? Y tener en consideración también que hay un organismo de las dos cámaras, o sea, un organismo bicameral, que es la CONADERNA, que a nosotros, por supuesto, nos facilita muchísimo más el trabajo a la hora de algún proyecto de ley o modificación de esta que pase por la CONADERNA. ¿Y este proyecto de ley que se discutió y se aprobó en la Cámara de Diputados pasó por esa instancia, ingeniero? No, justamente lo que te digo, ese debería de ser el canal. O sea, yo creo que mucho de lo que hoy estamos hablando se hubiera evitado si el proyectista también pedía un poco también el apoyo de la CONADERNA. Y en este contexto, ¿cuál es la situación que queda? Una decisión netamente política que posiblemente se pueda tratar de acuerdo a los informes de cada comisión este jueves en el Senado. Ese es el futuro de un parque nacional. ¿Qué puede hacer el MADES en este contexto? Bueno, hay que tener en consideración que hay instancias también por encima de ese tratamiento, y sobre todo tener en cuenta y en consideración de que somos pasibles de sanciones internacionales, tanto económicas como administrativas, en el caso de no cumplimiento de varios tratados y convenios internacionales que el Paraguay es signatario. O sea, sí, no es un problema menor, vamos a decir, ese tema. Si se llega a modificar los artículos que garantizan esta zona como un área protegida. En ese contexto, ingeniero, le querría preguntar cuál es la recomendación
que le ha hecho llegar MADES a la Cámara de Diputados y que finalmente no fue oída. Bueno, por eso vuelvo a reiterar nuestra total oposición a ese planteamiento que se generó primero en la Cámara de Diputados y hoy, como bien decís, va a ser tratado próximamente en la Cámara de Senadores, totalmente en un solo lineamiento desde el punto de vista técnico, ambiental. Vuelvo a reiterar, es un ecosistema sumamente frágil, en el cual inclusive en imágenes satelitales multitemporales podemos apreciar que si bien una de las empresas ya desde el año 83 tenía concesiones sobre esa área, antes de que sea Parque Nacional, hasta hoy día vemos la no regeneración de la masa forestal que se encuentra ahí, porque es justamente, insisto muchísimo esto, Médanos del Chaco es un sistema muy frágil. Cualquier alteración antrópica, por más mínima que sea, eso puede generar realmente consecuencias incalculables para la biodiversidad. Y también hablar un poco del principio de la no regresión. Hoy nosotros tenemos una categoría de parque nacional y bajo ningún punto de vista eso podemos flexibilizarlo. Por el contrario, recomendaciones internacionales hablan de que cada vez más tenemos que ser celosos custodios de las áreas silvestres protegidas. Entiendo. Ingeniero, ¿qué es lo que le hace con una característica tan especial a este parque? ¿Por qué se llama en primer lugar Parque Nacional Médanos del Chaco? Y entiendo que la fragilidad tiene que ver con la conservación, pero también con características que no se encuentran en otra parte y que hacen esencial para la biodiversidad del Chaco. Claro, porque justamente teniendo en consideración, y te digo, es un sistema de formaciones de arenales con un bosque en transición, diríamos, por el sistema, insisto muchísimo, es sumamente frágil, teniendo en cuenta la erosión eólica permanente en el Chaco. Se han dado a través de muchísimos años esta formación de lo que hoy se llama médanos por la característica del terreno, y tener en consideración también de que tenemos presencia no solamente de yaguareté y demás especies que están amenazadas, sino que es la única zona donde hay avistamiento de lo que hoy ahora estoy viendo es el guanaco. Esa es su área de influencia. También hay comunidades indígenas que conviven perfectamente y armoniosamente con el parque, así que esas son un poco algunas de las consideraciones no menos importantes del por qué eso deberíamos de conservar. Sí, es el caso de la comunidad de los ayoreos que voluntariamente siguen aislados de todos y están refugiados de alguna manera en este parque nacional. Le pregunto en términos ya de interrelación interinstitucional. Por un lado, el Viceministerio de Energías ha autorizado la exploración de una empresa que ya está de primo cano en la zona, que justamente está reclamando la posibilidad de poder explotar comercialmente toda la inversión que ha hecho. Por otro lado, está la posición del MADES, y quisiera saber en ese contexto qué posición ha tomado el INDI, teniendo en cuenta que también esta decisión que pueda tomar el Congreso Nacional es una amenaza para la comunidad de ayoreo ahí en el Chaco paraguayo. Bueno, eso sí me gustaría, con respecto al INDI, que la haga la pregunta a la autoridad pertinente, o sea, al INDI, ¿verdad? Insisto, nosotros tenemos una convivencia armoniosa de lo que es el medio ambiente con las comunidades indígenas. Por un lado. Por otro lado, lo de Primo Cano también, hay que tener en cuenta una cuestión, María Cristina. Acá la Corte Suprema de Justicia, o sea, ya se ha despedido. Creo que yo no soy abogado, te cuento, ¿verdad? Pero básicamente entiendo que hubo un pedido de inconstitucionalidad que fue rechazado por la Corte. A nosotros en este contexto, digamos, la Corte desde el punto de vista ambiental nos favorece tener en consideración que hay otros dictámenes también que han sido en contra de lo que es el medio ambiente. Entonces, bueno, eso yo creo que faltaría dirimir un poco también en los estrados judiciales por parte de la empresa. Pero como te decía en un principio, acá si bien el Ministerio de Obras Públicas es la encargada de dar las áreas de prospecciones, también esta empresa tiene fuera de los límites del parque una superficie como para poder hacer esas prospecciones. Entonces acá no hay una animadversión contra ninguna empresa, pero el parque no se toca, así de sencillo. Esa sería también la posición del Ejecutivo en el caso de que el Congreso Nacional apruebe este proyecto de ley y se convierta en una ley
pero estará en manos finalmente del Ejecutivo vetarla. Bueno, eso ya en su momento el Ejecutivo también pedirá, así como pidió la Cámara de Diputados, un dictamen técnico, y eso me gustaría que el Ejecutivo lo pueda responder en su momento, ¿verdad? Sí, de las imágenes que estamos viendo, ingeniero, también hay lugares históricos que sabemos fueron muy importantes durante la Guerra del Chaco. Estas 600.000 hectáreas que abarca tanto los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, de alguna manera demanda también el apoyo de esas gobernaciones, de esas localidades. ¿Cómo sienten ustedes el trabajo allí? Porque también hay sectores económicos de la zona que dicen necesitamos este tipo de trabajo porque somos el área con menos energía o acceso fácil a la energía. Bueno, vuelvo a insistir, o sea, eso va por fuera, digamos, la comunidad en el área de amortiguamiento, por supuesto, que sería interesante que puedan desarrollarse económicamente. Nosotros no estamos ajenos a eso. Bien decía, hay sitios históricos y uno de ellos, la picada de la desesperación, donde realmente hubo una batalla muy grande en la época de la Guerra del Chaco. Tiene un sistema, como vuelvo a insistir, bastante frágil. Hay muchos trabajos que se están haciendo con la Comisión de Puesta en Valor y demás cosas para poder preservar también esos sitios históricos. Eso va con el mismo lineamiento ambiental que nosotros manejamos, eso no habría problema. Pero insisto, acá tenemos que separar un poco lo comercial de lo ambiental. No estamos en contra de ninguna empresa en que pueda hacer su desarrollo siempre y cuando sea fuera del parque. Entiendo. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta comunicación. Sabemos que estás en Colombia participando de un taller o un congreso. ¿Podrías contarnos en qué consiste esta reunión regional que se hace en ese país? Bueno, sí, justamente también estamos en el contexto de poder un poco continuar con los convenios internacionales que Paraguay se ha comprometido a nivel mundial. Estamos en una reunión también con el GEF y las agencias desarrolladoras de distintos proyectos ambientales que por supuesto tenemos también la intención de poder concretar algo para nuestro país. Son reuniones en donde de alguna manera se vuelven también a revalorizar todo el trabajo que hacemos para proteger nuestras áreas protegidas, valga la redundancia, y parques nacionales como esto, que de repente están en el foco de la noticia. Me imagino que más de uno le habrá preguntado qué va a pasar con esa área protegida. ¿Finalmente van a buscar petróleo en un parque nacional? ¿Le hacen ese tipo de preguntas, ingeniero? Bueno, realmente la reunión es un poquito más amplia, abarca diversos temas ambientales, no solamente lo que sea áreas silvestres protegidas, pero por supuesto que sí, están mirando también un poco de reojo para ver qué es lo que están pasando con las áreas protegidas del Paraguay. Claro que sí, aparte, insisto, es un patrimonio de todos los paraguayos, son sistemas únicos de biodiversidad. Ya si nosotros perdemos eso, no lo vamos a tener nunca más. Así es la situación, María Cristina. Y creo que lo más cercano que hemos tenido de este parque nacional, porque cuando uno habla de un parque nacional que está a más de 700 kilómetros de Asunción, parece tan lejano, pero hace poco le tuvimos al tirica, que es un animal de esa zona, pero que fue el símbolo de nuestra alegría aquí en Odesur, y de alguna manera nos conecta a esa naturaleza. Totalmente, un poco nos lleva a pensar de dónde es originario Tirica, cuál es la casa del Tirica, y ahí vamos a entender también de la importancia de la conservación de estos ambientes, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido usted muy amable y éxitos en este congreso. Bueno, mi saludo para vos y tu amable audiencia, y siempre estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, director general de Protección y Conservación de la Biodiversidad, el ingeniero Rafael Sosa, hablando con nosotros desde Colombia. Le tocamos esta comunicación a él porque realmente queríamos tener primero la mirada del MADES, que es el ente rector en cuanto a la protección y conservación de estos espacios que representan para todos el futuro de nuestra biodiversidad. A la vuelta de la pausa vamos a ver un poco qué va a pasar en el Senado con este tema. ¿Lo van a tratar o no esta semana? A la vuelta de la pausa.
Y por supuesto, ante la noticia de la aprobación de la Cámara de Diputados de modificar de alguna manera el manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco, un área silvestre protegida, más de 30 organizaciones de la sociedad civil a través de Coalición por los Bosques se manifestaron, pero claro, muchas veces el Congreso no escucha las manifestaciones o el pedido de las organizaciones de la sociedad civil, pero para conocer en detalle los argumentos y los fundamentos de Coalición por los Bosques, que pide que no se toque el Parque Nacional Médanos del Chaco, está aquí en los estudios de Mega TV con nosotros el señor Frederick Bauer. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Él es director científico de la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre y quisiéramos saber un poco cuáles son los argumentos que ha esgrimido la Coalición por los Bosques para proteger este Parque Nacional Médanos del Chaco. Bueno, tenemos un sinnúmero en realidad de argumentos, tanto técnicos, científicos e inclusive legales. Por un lado está la misma fragilidad del ecosistema. Los médanos del Chaco están, ese ecosistema es un ecosistema que es de dunas arenosas o médanos arenosos, que son médanos vegetados, es decir, son dunas con vegetación. Cuando se retira la vegetación de esos médanos, el viento actúa fuertemente y puede dañar enormes porciones de esos médanos. Entonces, de por sí es un ecosistema estructuralmente frágil. Por otro lado, hay otro argumento, es no solo la fragilidad de ese ecosistema, sino lo único que es mundialmente este tipo de ambiente, es un médano vegetado en un ecosistema semiárido como el Chaco, y aparte las especies únicas que existen ahí. Hay un árbol que prácticamente existe solo en los médanos del Chaco, que es el palo papel. Es un árbol que de lejos se parece un poco a un samú o palo borracho, sin embargo no hace esa panza. La corteza sale como papel, prácticamente como un papel madera, y tiene unas flores grandes amarillas. Y aparte la fauna animal, si bien hay animales que están en peligro de extinción que hay en otras partes, como el yaguareté, tatucarreta, el pichiciego, un armadillo pequeño, hay especies que solo ocurren en Paraguay, en esa zona, que es el guanaco. Muchos no saben siquiera que en Paraguay ocurre el guanaco. El guanaco se asocia mucho más con el altiplano, con los Andes, Bolivia. Pero en Paraguay la única zona en la cual hay una intrusión de poblaciones de guanacos es la parte de los médanos. Eso es solo para hablar de los argumentos científicos, ¿verdad? Después tenemos argumentos legales en sentido de que si se llegase a modificar esos artículos 4 y 6 de la ley de creación del Parque Médanos del Chaco, que hablan justamente de la prohibición de prospección, explotación y exploración de hidrocarburos, el cuarto, y el 6º artículo habla de la prohibición de ocupaciones. Entonces, la modificación de esta ley implicaría que sí se pueden hacer exploración y explotación, y la modificación del artículo 6 implicaría que sí se puede hacer ocupaciones territoriales en el parque. ¿Qué es lo que propone la Cámara de Diputados? La modificación de la Ley 5.723 del 2016, que declara área silvestre protegida bajo dominio del Parque Nacional Médanos del Chaco. Y cuando comentaba la venida al canal de que íbamos a tratar este tema, me decían algunos amigos, pero ¿cómo hablar de un tema que ya está todo definido? Ya está una ley que protege. ¿Cómo es que el propio Congreso vuelve a caminar sobre algo ya definido, algo andado, para poder debilitar más la protección de ese ambiente? ¿Cómo se da esto? Es más, es que en su momento los propios congresistas aprobaron esta ley que prohíbe la explotación de hidrocarburos y prospección en el Parque Médanos y la ocupación de territorio, y actualmente entonces están queriendo aprobar eso. Conste que en el artículo 6 dice que esa ocupación tiene que ocurrir con venia del Ministerio del Ambiente. Pero ¿qué dice el Ministerio del Ambiente? El Ministerio del Ambiente no está de acuerdo con esta modificación. Entonces es como decirle al dueño de casa, vamos a permitir esto si el dueño de casa quiere, pero el dueño de casa ya dio su opinión, ya dijo de hecho, que no quiere. Ha enviado un comunicado a la Cámara de Diputados, y pese a ese comunicado y esa posición técnica del Ministerio del Ambiente, se ha avanzado con este proyecto de ley, y eso es lo que es más preocupante, porque definitivamente no son ni los argumentos ambientales, de protección, ni legales son los números los que van a definir el futuro de este parque. ¿Cómo ha tomado eso la coalición con más de 30 organizaciones de la sociedad civil? Si bien a medida que pasa el tiempo, ahora ya somos más de 60 organizaciones, empresas privadas inclusive, que se sumaron a este pronunciamiento, nos preocupa mucho porque justamente lo que vemos
es que no se están tomando en cuenta los argumentos técnicos científicos y ni siquiera se está tomando en cuenta la evolución mundial en cuanto a ir evolucionando hacia una energía más limpia, energía renovable, y volver a apostar por las energías que no son renovables, por energías emisoras de carbono. Ahí estaríamos haciendo un gol en contra en cuanto a emisiones de carbono, porque ¿qué pasa con la mitigación del cambio climático? Primero, los bosques captan el CO2, entonces si eliminamos bosques, estamos eliminando un componente de la mitigación. Y si aparte de eliminar los bosques, otra vez emitimos CO2 por medio de la explotación de hidrocarburos, estamos haciendo un doble gol en contra. Sí, realmente ahí tiene mucha razón y es un tema que no lo había tenido en cuenta. Claro, en vez de pensar en proyectos con energía limpia, eólicas que se dice, o la energía solar, que somos ricos en energía del sol, todo el tiempo tenemos sol prácticamente todo el verano. Esto realmente sí tiene razón, es como un retroceso. Sí, porque te digo, el mundo está apostando a energías cada vez más limpias y nosotros estamos apostando a algo que ya queda anacrónico, algo que está quedando en el pasado. Encima, cuando hablamos de desarrollo sostenible, siempre tenemos que tener en cuenta 3 factores para que sea sostenible el desarrollo. Tiene que ser económicamente rentable, obviamente, pero para que sea sostenible a largo plazo tiene que ser ambientalmente soportable. El ambiente lo tiene que soportar. Y en este caso estamos seguros que el ambiente no lo va a soportar, aunque sea económicamente rentable. Y el tercer aspecto del desarrollo sostenible es la equidad social, que en este caso, cuando son empresas, unas pocas empresas privadas que trabajan y lucran y donde no hay un beneficio social encima, parecería que va a haber un perjuicio social a ciertas comunidades autóctonas en esa zona, entonces realmente no estamos cumpliendo con el desarrollo sostenible. ¿Y cuál es el futuro del parque? ¿Cómo lo ven ustedes desde afuera? Porque cuando hacemos un análisis allí y en el Congreso sabemos que solamente valen los votos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es el futuro del parque si dependiera del Senado de la Nación? La verdad que esperamos que el Senado sobre todo no apruebe este caso, si bien los números ahora mismo aparentemente no son favorables, pero esperamos que realmente miren al futuro, miren a lo que estamos pudiendo perder y no sean inmediatistas en ver qué podemos ganar ahora a 5 años, sino qué podemos ganar a 10, 20, 30 años. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estas empresas, hay una empresa que sí ya fue concesionaria y que está pensando en demandar al Estado paraguayo porque se les concesionó la explotación, que es la empresa Primocano, y que ahora está pensando en demandar al Estado paraguayo porque posterior a su concesión se declara un área ley de silvestre protegida? Bueno, eso obviamente está en su derecho, y si el Estado puede correr con esas consecuencias, lo puede hacer, porque sobre todo si das una concesión, esa concesión no es a perpetuidad. Si te doy un permiso y me doy cuenta que ese permiso que te di puede ser perjudicial, te puede retirar ese permiso. Claro, quizás se puede revocar. Exactamente. Con relación al proyecto de ley, esto que surja de una persona de la zona del Chaco, ¿significa que todavía no somos tan conscientes de lo que necesita este país? Porque el proyecto de ley viene de un diputado de la zona del Chaco. Bueno, mismo en la zona del Chaco hay muchos asociados nuestros que son gente muy consciente y que también están pegando el grito al cielo. Así que es una pena que realmente se haya escuchado a algunas pocas personas que tienen grandes intereses y no a muchas personas que tienen un interés común. Estamos hablando con el señor Frederick Bauer, pronuncio bien su apellido, sí, ¿verdad? Él es director científico de la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre. ¿Y de qué estamos hablando? Del Parque Nacional Médanos del Chaco. Este es un parque que queda a casi 720 kilómetros de Asunción, en el Chaco paraguayo. Su importancia tiene que ver con toda la biodiversidad que representa. De hecho, forma parte de la Reserva de la Biosfera que ha declarado la UNESCO. Más detalles de este parque y de lo que representa para el futuro de la biodiversidad en el Chaco lo hacemos a la vuelta de la pausa con el señor Frederick.
Estamos hablando del Parque Nacional Médanos del Chaco, hoy aquí en El Descargo. Tenemos los ojos puestos en el Chaco paraguayo, en la biodiversidad, en la protección de la naturaleza, de las especies en peligro de extinción. Pero no solamente se trata de biodiversidad, se trata de la vegetación, de los animales. También hay comunidades indígenas que viven en esta zona y también el agua dulce que pueda estar debajo de la tierra ahí en la zona de Médanos del Chaco. Son puntos importantes que están a favor de la protección de esta área silvestre. Sí, exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que mucha gente habla de los ayoreos, pero no son solo los ayoreos. Hay posiblemente ayoreos no contactados que están viviendo en esa zona del Parque Nacional Médanos del Chaco. Por otro lado, también serían vulnerados los derechos de varias otras comunidades que son guaraníes, que tienen sus comunidades alrededor del Parque Nacional Médanos del Chaco. Y si se concesionan regiones del parque, también se estaría afectando la calidad de vida de ellos, claro, porque sí. En el caso de los ayoreos están en aislamiento voluntario. Exacto. Entonces sería como una invasión en su zona, en su localidad. Y la participación de las comunidades indígenas o de los movimientos que trabajan con las comunidades indígenas ha sido también importante en esta organización o comunicado de Coalición por los Bosques. Sí, en este grupo ad hoc, que es la Coalición por los Bosques, también forman parte varias organizaciones con intereses en la protección de los derechos humanos y de los indígenas. Y con relación al acceso al agua dulce, que creo que va a ser el punto de quiebre de todas las necesidades en los próximos años. Ese es un punto muy, muy importante, porque la gente siempre dice que el agua subterránea en el Chaco es agua salada, pero justo en esa zona del el noroeste del Chaco, donde debajo de los médanos del Chaco, es que se encuentra un acuífero de agua dulce, que no solo es un acuífero que es un recurso natural nacional, sino que es un recurso transfronterizo, es decir, si nosotros llegásemos a contaminar ese acuífero con gas o con petróleo o con otras sustancias, nosotros estaríamos dañando un acuífero que es compartido con Bolivia y con Argentina. Cada uno de esos países tiene un nombre propio, nosotros le llamamos acuífero Urendá, en Bolivia le dicen acuífero tarijeño y en Argentina le dicen acuífero Toba. Entonces, pero aquí es un todo. Es un todo, por eso a veces también en algunos textos técnicos se le dice acuífero Urendá TT por tarijeño Toba. Entiendo. Entonces es un todo que recibe nomás diferentes nombres, pero está todo comunicado bajo los sedimentos, y también es la zona de recarga de ese acuífero, donde cuando vienen las lluvias grandes y sobre todo cuando baja el agua de los Andes, se va recargando. Si nosotros llegásemos a contaminar estaríamos contaminando una fuente de agua dulce para el Chaco. Por todas estas características es que la UNESCO ha declarado reserva de biosfera no solamente el Parque Nacional Médanos del Chaco, sino toda la zona. La declaración de reserva de la biosfera es interesante porque se trata por aspectos únicos, no solo en la naturaleza, sino también en las comunidades humanas que viven ahí. Claro. Y realmente a nivel de comunidades humanas y naturaleza es un sitio único mundialmente. Entonces por eso también fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. Claro, cuando hablamos de comunidades estamos hablando de las comunidades indígenas, de los ayoreos que viven voluntariamente en forma aislada, y otras comunidades que sí tienen una vida social más integrada a la comunidad paraguaya, como ellos nos llaman, con los paraguayos, ¿verdad? Y también hablamos de las especies únicas que hay allí. Mucha gente a veces dice, pero hay algo muy parecido en Bolivia o en Argentina, pero no es lo mismo. En algunos casos tenemos que considerar que son las mismas especies, pero que justamente esa esquina es su único hábitat, que quizás cruce 1 o 2 kilómetros hacia la Argentina. Igual es una especie única de los médanos del Chaco, de esa zona, ¿verdad? Recordemos que las especies no tienen fronteras, pero los ecosistemas sí son los que los restringen. Entonces las especies están restringidas a determinados ecosistemas, independientemente de si cruza o no cruza una línea ahí. Y ese ecosistema médanos del Chaco tiene sus especies que son particulares y endémicas de ahí. Como organizaciones de la sociedad civil, ustedes han accedido a informaciones que me imagino tienen que ser públicas, realmente técnicas y con toda la infraestructura tecnológica que nos permita pensar que sí hay allí petróleo, que sí hay gas, que hay que hacer los estudios, que estas empresas que quieren hacer la exploración lo puedan hacer con argumentos realmente sólidos. ¿Ustedes han accedido a ese tipo de informaciones?
les convencen, digamos. En esa zona han habido reiteradamente y muchas veces ya diferentes episodios donde se han hecho prospecciones, ¿verdad? Este sería uno más, ¿verdad? Entonces, supongo que ya deben haber números hechos, pero lo que nosotros siempre tenemos que pensar, independientemente de la, como te mencioné hace rato, independientemente de la rentabilidad económica, tenemos que pensar también a largo plazo, en si esto va a ser sostenible y si esto va a ser soportable y si esto va a beneficiar realmente a las comunidades. Cuando pensamos en el beneficio para las comunidades, y bueno, yo recuerdo que una vez el presidente Federico Franco había hablado de que se encontró petróleo en el Chaco y creo que fue tapa y titular de todos los medios de comunicación, pero nunca más se supo de eso y sobre todo no se tiene una información, no se accede a información pública respecto a qué hay, a los estudios, a las proyecciones. Entonces la gente ha de pensar que si es una búsqueda más o si realmente hay argumentos para entrar al Chaco, independientemente de que sea la zona de un área protegida. Y puede ser también en zonas que no sean protegidas, pero si vale la pena hacer eso, si hay información realmente válida para hacerlo. Exactamente. Como vos misma decís, hay zonas fuera de las áreas protegidas que también se podría hacer la prospección, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí también se podría hacer la exploración. Sin embargo, tenemos que pensar de nuevo en la rentabilidad, ¿verdad? ¿Es rentable hacer la prospección? Si encontramos petróleo, la cantidad posible de petróleo que hay, va a ser rentable que se haga a su vez una explotación de ese petróleo. Entonces, sería como invertir mucho dinero en algo que quizás alguna vez nos puede dar resultados, pero de lo cual ya sabemos que puede darnos muchos problemas también, ¿verdad? Entiendo. Y con relación a las técnicas de extracción de hidrocarburos, usted que me dijo que es biólogo, ¿están satisfechos con la técnica que se quiere implementar? ¿No son tan invasivas? ¿Cuál es la información que tienen? Las propias técnicas de exploración o de prospección pueden hacerse técnicas que absolutamente no dañen la técnica en sí, ya que se envían, serían ondas de radio y entonces a través, es como una ecografía gigante que se puede hacer. Eso es en la exploración y en la prospección. Sin embargo, cuando se hace la exploración se abren caminos, se abren picadas. Esa parte es lo que nos preocupa. Que se abran caminos, se abran picadas y sobre todo con la fragilidad de los ecosistemas de médanos del Chaco, una picada abierta puede desarrollarse en un área desertificada muy rápidamente. Eso es lo que nos preocupa. Por otro lado, si bien se supone que hay técnicas de perforación y cuando ya se extrae el petróleo que no van a dañar la napa freática y también los acuíferos, discúlpeme, pero yo soy bastante desconfiado que técnicas que en otras partes funcionan a la perfección no se apliquen a la perfección aquí. Yo sé que en otros países hay gasoductos o a las casas llega el gas por una tubería como el agua, ¿verdad? Sí. Pero en Paraguay no creo que eso sea muy factible. Por el sistema de trabajo que tenemos, por la fragilidad institucional, que no hay control, ¿a eso se refiere? A eso me refiero. Si mismo el agua tenemos fuga cada rato, ¿qué pasa si hubiesen fugas de gas o de petróleo? Realmente sí, sería preocupante. Señor, nosotros vamos a ver si entra en el Senado como parte del orden del día la próxima sesión, pero ¿qué haría la sociedad civil y la coalición por los bosques? Que usted ya me dijo, no solamente son 30 organizaciones de la sociedad civil, sino ya son casi 60 organizaciones, sociedad, empresa que se han pronunciado en contra de la modificación del plan de manejo del parque. Así es, y tendríamos que seguir viendo dónde tenemos socios que nos escuchen, que escuchen nuestra voz, que escuchen la voz no solo de las asociaciones, sino que escuchen la voz de la gente, que escuchen la voz de la sociedad, que escuchen la voz de las personas más vulneradas. Realmente sí, cuando me habla de escuchar la voz de la gente, escuchar la voz de los niños, en las escuelas estamos enseñando que se proteja el medio ambiente, que se respeten los parques nacionales, y si leen en las noticias los chicos que el Congreso de la Nación está aprobando una modificación para modificar el manejo de un parque nacional, realmente sería como un contrasentido del todo. Es un mal ejemplo que le estamos dando a nuestros niños. Así es. Muchísimas gracias, Frederick Bauer, espero haya pronunciado bien su nombre. Ha sido usted muy amable por estar esta noche con nosotros aquí en El Descargo.
cargo y enseñarnos todo esto que tiene que ver con el medio ambiente y la responsabilidad que tenemos todos los paraguayos en este tipo de desafíos, porque esta propuesta, este proyecto de ley, lo que de alguna manera hace es interpelarnos como sociedad. Sí, nosotros queremos demostrar que como sociedad podemos pensar no solo en alguna solución económica inmediata, sino que realmente podemos proteger los beneficios de nuestros niños y nuestras generaciones futuras a largo plazo. Muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el senador Sixto Pereira, él es presidente de la Comisión de Energía del Senado, para saber cuál es el futuro de este proyecto de ley en la Cámara de Senadores. A la vuelta de la pausa. Y para conocer el futuro de este proyecto de ley que piensa modificar de alguna manera el manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco, estamos en comunicación con el senador Sixto Pereira, él es presidente de la Comisión de Energía del Senado. Senador, gracias por atendernos. Vaya para Ime. Y por María Luisa. María Cristina. María Cristina a cambia y minde mi papel María allá se Upepere ya acerta. Seco se mandó Andere María ya pongo a ver coberturas de gore ya pues mía que ahí va a ser temprano a las 5 de la mañana va a ser Arabo Indi. Upecheite. Las 4 de la mañana y ya va a Poma. Las 4 y en de bárbaro. Por Upecheite. Bueno, así es que Upeya y Monguetata Coanga hay cuasemín va para el Icota Parque Médanos del Chaco, y es un parque que está a más de 300 kilómetros aquí de Asunción. Parecería una circunstancia y una realidad muy lejana, senador, pero ¿va a autorizar el Congreso Nacional a través del Senado para que se modifique el plan de manejo de este parque? Primera cuestión, ya eso ñañena hipotéticamente, Sapu Areino Wamba escenario Poicopa. Primero, un escenario, el peor escenario es que se apruebe. O sea que es un crimen. La poca reserva nañañez, alguna reserva, otros era parque. Este tema del médano es parte de la biosfera a nivel mundial. Caso Cerro León, que está en el Chaco, también es declarado Patrimonio de la Humanidad. No me acuerdo si era 3 millones de hectáreas más o menos, es lo poco que resta en este caso al Paraguay, y luego está totalmente deforestado. En el Chaco en particular, que es la peor escenario. La gente ontende a tu pepe ningún negocio. A pepe superficie cuape. Y a la Constitución Nacional, ¿ve? Todo lo que está bajo tierra es del Estado paraguayo, aunque Sixto Pereira Cocuepe o Ina y hay diamante, Estado paraguayo. Y en este caso, independientemente haya posibilidades de gas, de petróleo, PPOI, una de las pocas reservas de agua dulce. Entonces, además, Petit Pulmón, Peaja es parte del ecosistema importante del Chaco, según los técnicos, gran parte es tierra frágil. El puro ahí es deforestar y se oicota en el tiempo Petín, gran desierto, desierto hoy campaña Caguiguazú, no coa desierto y se deforestada y puro arenal, donde bimba tierra desierta. Entonces, eres un pura de diputado a partir de este diputado modificar, güey. Es que muere y purure poco. Pues va a aprobar diputado y negocio, bebé. Entonces hay una empresa y generalmente cuando hay este tipo de emprendimiento, lo mitad catuete y y ante la situación crítica generalmente se ve de un punto de vista de negocio. Vea un escenario peor. Y lo otro creo que atendiendo a las leyes de defensa del tema socioambiental, de lo poco que queda, no se puede, se tiene que rechazar. Por lo menos yo puedo dejar sentado la posición de la bancada del Frente Guazú y puede ser otros. En este momento yo creo que las comunidades
indígenas ya consultaron y porque Pepe oye EABI o INJA Naicuay ya es página La comunidad Ayoreo. La comunidad Ayoreo que está en forma voluntaria. Exacto, entonces están aislados de la sociedad, sí. Aislados de la sociedad y no se puede tocar con IPTI dentro de la Constitución un tratamiento especial de consulta previa ante cualquier emprendimiento. Afuera oído de acuerdo y copa, Nahani donde Catui oico, a Moitati ejemplo. Cuando hubo un emprendimiento en Villa del Rosario, Río Costa, distrito. Oye, ya Bosetti refinería, no me acuerdo quién es, pero creo que parte era del grupo Cartes. Agueruta y crudo de, creo que era Brasil o Bolivia. Ahora refinatas y Río Costa, pero armatas y la la pepe población, o Río Paraguay. Era oye colocar Pepe de Curí porque es un punto estratégico de la ruta bioceánica. Entonces, hoy la comunidad indígena ando ya pues la consulta previa no se garantiza en términos de seguridad ante cualquier circunstancia de que oye filtrar o juntipaiteta la fauna itícola malicia oye la pira o yucapa la pira fauna itícola o contaminata la gente hoy buja. Entonces se suspendió hasta tanto se cumpla todos los mecanismos para que pueda ser autorizado un emprendimiento. En este caso no se justifica de ninguna manera. Es parte de la biosfera, es tierra frágil, se va a destruir la animal erecojal, la fauna y flora. Segundo, hay una de las pocas reservas de agua dulce que va a ser el gran problema, el gran quilombo de la humanidad, el agua potable. Entonces no se puede, por lo menos yo puedo decir eso. Tampoco puedo asegurar que va a ser una posición unánime de la Comisión de Energía, pero por lo menos puede haber, en la comisión pues siempre hay dictamen unificado y o a favor o en contra. Sí. Pero por lo menos yo creo que hay que, no se puede porque hay comunidades indígenas afectadas que no son consultados. Entonces, por lo tanto, no reúnen las condiciones para ser aprobado. Entonces, tiene que ser rechazado. Senador, en este caso estamos hablando de casi 600.000 hectáreas de área silvestre protegida como parque nacional también. Estamos hablando de un ecosistema fantástico, de fragilidad, pero de especies silvestres que están en peligro de extinción. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando están todas las reglamentaciones y garantías legales que nos dé a los paraguayos la posibilidad de proteger esto, pero que sin embargo estamos en peligro? Esto está en peligro. ¿Qué se puede hacer, senador, en ese sentido con relación a los números? ¿Puede ser una causa nacional para su bancada o para el...? Es una causa nacional, porque es una de las pocas reservas, sea parque o reserva, etcétera, era haicha. Poco pulmón, vea animal erecojá, fauna, y catú, oye, puruaíno y cosas grandes, ¿cierto? Segundo, una cuestión de que puede liquidar el hábitat de esto y además que el tema de fondo también hay comunidad, hay silvícolas villeños que viven en ese territorio. Por lo tanto, acá tiene que haber una gran movilización de la gente del Chaco, sean gente de la iglesia, las organizaciones indígenas, las organizaciones ciudadanas, los gobiernos locales, etcétera, para atajar este proyecto de ley, o sea que tiene media sanción. Sí. Segundo, tiene que pronunciarse los organismos de defensa del tema ambiental a nivel internacional, uno. Y el otro, yo creo que en ese sentido tiene que tomarse todas las medidas, porque hay un artículo de la Constitución Nacional, artículo 138, el derecho constitucional de reaccionar de la ciudadanía. La que es textual ni taxativamente, pero por cualquier medio, es ya por ahí no oye puro ahí no. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que mover la ciudadanía.
No puede aprobarse este proyecto, tiene que ser rechazado. Y ojalá sea así en el Senado, senador, porque, claro, cuando se estaba tratando en la Cámara de Diputados, más de 30 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema ambiental se pronunció, fue tendencia en redes sociales. Todos lloraban por Tirica porque es su hábitat natural. Sin embargo, parece que después cuando se va a votar la gente se olvida de ese petitorio. Definitivamente la Cámara de Diputados no fue una resonancia de escucha de lo que pensaba la sociedad. Así es que tal vez ahora en el Senado se pueda corregir esa situación. Generalmente pasa esto, que cuando un proyecto de ley no se puede ajustar a lo que se desea, se espera que el Senado haga lo suyo. Por ejemplo, en el caso del presupuesto general de gastos de la Nación, se suele trabajar así. Esperemos que este proyecto de ley corra esa misma suerte, senador, y estaremos pendientes de si se incluye o no esta semana en el Senado, en el orden del día o la próxima semana. Muy amable con Mega TV, senador. Gracias, cualquier momento estamos en contacto cuando ustedes requieran. Muchísimas gracias, senador Sixto Pereira, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, que tendrá a su cargo, en primer lugar, dictaminar sobre este proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados y posteriormente defender esta postura en la sesión de la Cámara de Senadores. Estaremos muy pendientes a ver si este proyecto de ley entra en el orden del día de este jueves de la sesión de la Cámara de Senadores o pasará para la próxima semana. Nosotros les agradecemos por estar con nosotros en esta edición del Descargo. Mañana seguiremos hablando de este Parque Nacional Médanos del Chaco, porque hay otros sectores y actores también que tienen que ver con este proyecto de modificación y con el futuro de este Parque Nacional. Muchísimas gracias por estar allí. Hasta mañana.